Iglesia, muy buenos días. Iglesia, que el Señor te bendiga. Vamos a preparar nuestro corazón, nuestros oídos, vamos a estar atentos, porque hoy el Señor me ha puesto a dar una enseñanza acerca de las primicias y los diezmos. Y se titula la enseñanza Primicias y diezmos, estafa o bendición. Y yo quiero que iniciemos con la Biblia en alto y que repitamos lo que constantemente decimos acá. Yo soy lo que su palabra dice que soy. Yo tengo lo que su palabra dice que tengo. Y yo alcanzaré lo que su palabra dice que alcanzaré. ¿Sabes? La vida de la verdadera iglesia, la vida de un verdadero cristiano, está fundamentado en lo que Dios dice, no en lo que los hombres hablan. Vemos hoy en día, con el avance de las redes sociales, que muchas personas tienen la oportunidad de dar muchos conceptos, muchos argumentos. Muchos son escuchados, muchos son lógicos, muchos tienen sentido, pero realmente la palabra de Dios es lo que nos rige. Lo importante no es lo que diga el ser humano, el pensamiento humano, sino lo importante es lo que Dios nos dice que debemos hacer. Y hoy quiero que podamos nosotros hacernos la pregunta si las primicias y los diezmos son una estafa, como dicen algunos. Algunos dicen que es un invento de la iglesia, que es un invento de los pastores para poder vivir de la fe. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Los diezmos, las primicias, las ofrendas son un invento de la iglesia? La realidad es que no. Algunos dicen, eso es un invento de los judíos, porque en el Antiguo Testamento están los principios de los diezmos, de las primicias, pero fueron los judíos los que inventaron el tema de las primicias, los diezmos y las ofrendas, y la realidad es que no. Es un concepto mucho más antiguo que Israel, mucho más antiguo que la iglesia. Y yo quiero que hoy podamos nosotros, a través de la Escritura, que sea la Escritura hablando, diciéndonos cuál es el origen de las primicias y de los diezmos. Y para nosotros entender ese origen, tenemos que ir a los primeros seres humanos, a los primeros humanos. En Génesis 4, del versículo 3 al 5, nos habla de la primera ofrenda, la ofrenda que presentó Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva. Y dice Génesis 4, del 3 al 5, que al llegar el tiempo de cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, pero mire cómo era la ofrenda de Abel: las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Eso hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Entonces podemos nosotros entender que en el contexto bíblico de Génesis 4, la ofrenda que presenta Caín y Abel se refiere a la primicia, aquello que es lo mejor, en este caso lo mejor de sus rebaños, los primeros y mejores animales. Y este acto no solamente era una ofrenda de calidad, no era una ofrenda que solamente mostraba costo, sino que representaba la entrega de lo mejor de su producción, que mostraba que estaba reconociendo a Abel que Dios era su proveedor y dueño de todo. Entonces, en el contexto bíblico, la primicia tiene que ver con dar a Dios lo primero, lo mejor que poseemos en señal de gratitud. Y quiero repetir el versículo 4 y 5. El Señor aceptó a Abel y su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Por eso luego vemos que Dios le dice a Caín en el versículo 6 al 7, ¿por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces
ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Vemos cómo el Señor y la Escritura explícitamente dice que la ofrenda de Abel fue aceptada, pero la ofrenda de Caín no fue aceptada. Había una característica diferenciadora. Caín estaba presentando la primicia, lo mejor, lo primero, lo más bonito. Y nosotros luego vemos en el libro de Proverbios, capítulo 3, 9 al 10, que se nos habla de este principio de la primicia. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Entonces vemos explícitamente que hay un principio que nos enseña la Escritura, que nos habla de prosperidad, que nos habla de riqueza, que trae como consecuencia que nos vaya bien. Y estoy leyendo la Escritura, no estoy haciendo interpretaciones. Explícitamente vemos una promesa de prosperidad en lo económico, de bendición. Y viene como resultado de honrar a Dios. Esto no fue una ley, esto no fue algo que estaba, la ley vino mucho, pero muchísimo tiempo después. Esto fue una actitud de adoración del corazón, que en dos hermanos uno presentó lo mejor. Cuando miramos el origen del diezmo, algunos dicen el diezmo lo inventó la iglesia, otros dicen el diezmo lo inventó los judíos, pero el diezmo en la Biblia vemos su origen mucho antes de que existiera el pueblo de Israel, mucho antes de que existiera la iglesia, mucho antes vemos el origen y dónde fue que comenzó el diezmo. Génesis 14, vemos en la vida de Abraham. Génesis 14, 18 al 20, aparece un personaje, Melquisedec. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, mire lo que le llevó a Abraham. Le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición: bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, y bendito sea Dios Altísimo que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham dio a Melquisedec una décima parte de todos los bienes que había recuperado. La acción de Abraham de darle los diezmos como una acción de adoración a Melquisedec, que era rey y sacerdote del Dios Altísimo. Y no te mire la relación. ¿Qué le dio Melquisedec? Pan, vino y lo bendijo. Una relación con la iglesia. Luego vemos en el Nuevo Testamento que Hebreos dice que Jesús venía del linaje sacerdotal de Melquisedec. Y la iglesia viene del linaje de Melquisedec, rey y sacerdote del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Entonces vemos que el concepto del diezmo era mucho más antiguo de la misma nación de Israel. Abraham no era israelita. Abraham era caldeo antes de formarse la nación de Israel. Luego su nieto Jacob, el nieto de Abraham, Jacob, que luego fue llamado Israel, pero antes de ser llamado Israel, vemos en Génesis 28, 20 al 22, que luego Jacob hizo el siguiente voto: si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y ropa, si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. Esta piedra que levante como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios. Y mire cómo termina: y yo daré a Dios una décima parte de todo lo que Él me dé. Aquí comienza Jacob a instituir que dará el diezmo
de todo lo que él reciba de parte de Dios. Entonces vemos el origen de los diezmos haciendo un pacto que reconoce al Señor como su Dios, al Dios que lo provee, al Dios que lo bendice, al Dios que le permite prosperar. Y esta es la fuente de salvación. Comencé esta enseñanza el día miércoles, pero por motivos de tiempo hice la introducción del tema de los diezmos de manera rápida. Y hablaba mucho de que si el diezmo, la ofrenda, la primicia, es una obligación legal o es un compromiso de amor. Y cuando miramos, luego de que Abraham, su nieto Jacob, luego Jacob le cambia a Dios el nombre por Israel, y Jacob es el padre de las tribus de Israel, y de allí entonces luego nace, entre los hijos de Jacob, nace José. José se va para Egipto. El pueblo de Israel dura un poco más de 400 años en Egipto en esclavitud. Luego viene Moisés y libera al pueblo de Israel de la esclavitud. Y cuando va en el camino a la tierra prometida, Dios le da la ley de Moisés. O sea, muchos años después viene lo que es la ley de Moisés. Y en la ley de Moisés, que fue una constitución que le dio Dios a su pueblo, que involucraba lo civil, que involucraba lo económico, que involucraba lo religioso y que involucraba lo social, le da una ley, una obligación legal. Y allí es donde se incluyen las ofrendas, los diezmos, las primicias, las festividades. Y no era solamente un mandato como es una buena idea, sino que era una obligación legal. En la ley de Moisés se instituye el dar ofrendas, diezmos, primicias y festividades como una obligación legal, bajo amenaza de maldición. Tanto así que, como podríamos imaginarnos, la DIAN era un impuesto que si tú no lo pagabas, había unas consecuencias, unas sanciones, pero aquí las consecuencias eran dictaminadas por el mismo Dios. Y por eso vemos en libros como en Malaquías, que Malaquías 3, 8 al 9, deja claro el tema de que el que no diezme en la época de la ley de Moisés, dice, ¿debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quiere decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estafado. Hoy en día vemos conceptos humanos que dicen que no den diezmos, que no den ofrendas porque son estafados. Hoy en día el ser humano y algunos disque creyentes dicen que el que da diezmo estafa. A mí me preocupa mucho porque es un concepto humano. No es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que el que no da el diezmo en la época de los judíos era el que estafaba. El que no da el diezmo y se quedaba con él era el que robaba. Literalmente así es que lo dice. Entonces, realmente en el Antiguo Testamento la situación era obligatoria, bajo amenaza de maldición. Vemos también el libro del profeta Ageo, que el profeta Ageo se levanta con la siguiente advertencia. El pueblo de Israel estaba buscando reconstruir el templo que había sido destruido. Entonces, por la negligencia, por la terquedad, por no querer aportar a la construcción del templo, hay amenaza. Ageo 1:9 dice el Señor, esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer como un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupaban de construir sus elegantes casas. Entonces, en la historia bíblica del Antiguo Testamento, los diezmos dejan de ser una simple motivación, como fue una motivación en Abel, como fue una motivación en Abraham, como fue una motivación en Jacob, y se convierte en una ley bajo amenaza de maldición.
Y este es el concepto que vemos en los judíos y que vemos en el Antiguo Testamento. Ahora, la destinación del diezmo en la época del Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, debía cubrir 3 características. La primera característica era sostener a los levitas y a los sacerdotes y al sistema religioso. Por eso vemos que en Ageo se está diciendo, hay que construir el templo. ¿Por qué ustedes construyen sus casas? Porque ustedes se ocupan de sus lujos y no se involucran en construir el templo. Entonces, el sistema religioso había que construirlo y había que sostener a los levitas y a los sacerdotes que trabajaban en el templo. Números 18:21 lo deja claro. En cuanto a la tribu de Leví, tus parientes los recompensaré por su servicio en el tabernáculo. En lugar de una asignación de tierra, les daré los diezmos de toda la tierra de Israel. Los diezmos entonces eran para sostener a los levitas, a los que trabajaban en el templo, a los que trabajaban en el sistema religioso, y para construir y para arreglar y para mantener el tema del templo. Era el propósito del diezmo. Había otro diezmo, para que entendamos, habían varios diezmos. A veces la gente lee un diezmo y dice, no, que el diezmo de los pobres. Había un diezmo adicional que era el diezmo para ayudar a los pobres o a los que no tenían medios. Deuteronomio 14, 28 al 27. Y ese se recogía cada 3 años. Al final de cada tercer año, lleva todo el diezmo de la cosecha de ese año a la ciudad más cercana y almacénalo allí. Dáselo a los levitas, quienes no recibirán ninguna asignación de tierra como las demás tribus, y también a los extranjeros que vivan en medio de ti, a los huérfanos y a las viudas de tus ciudades, para que coman y se sacien. Entonces el Señor, tu Dios, te bendecirá en todo tu trabajo. Un segundo diezmo para los pobres y necesitados. Y había un tercer diezmo, que la destinación era la celebración de festividades religiosas y para convivir en las fiestas. Deuteronomio 14, 26 al 27 dice, cuando llegues podrás usar el dinero para comprar cualquier clase de alimento que desees, ganado, ovejas, cabras, vino u otras bebidas alcohólicas. Luego comerás hasta quedar satisfecho en la presencia del Señor tu Dios y celebrarás con todos los de tu casa. No descuides a los levitas de tu ciudad, porque ellos no van a recibir ninguna asignación de tierra como las demás tribus. Entonces vemos que aquí había otra destinación, y es que habían diezmos que tú podías comer, festividades que tú podías disfrutar. Si sacamos la cuenta de la totalidad de los rubros de los diezmos, un 10 era para los levitas y para el mantenimiento religioso. Otro 10 que se dividía en 3 años era para los pobres, para los huérfanos. Entonces, si 10 lo dividimos entre 3 son 3,33, ya va 13,33. Y un diezmo que era un rubro que se guardaba para las festividades. Podríamos pensar que un judío bien legal, bien oficial, se gastaba anualmente un 23,33% de sus ingresos. Y todo esto lo invertía para los levitas, para el templo, para los pobres y para las festividades. No eran pocas las festividades. Los judíos celebraron 7 fiestas. La primera fiesta era la Pascua, que recordaba la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, y la inversión que debía hacer la familia era el sacrificio de un cordero por cada familia y la preparación de una cena especial. Si la familia era pequeña y el cordero era muy grande para ellos, se unían con otra familia pequeña y entre los dos gastaban el gasto de la comida. Había otra fiesta que era la fiesta de los panes sin levadura, y el propósito era celebrar esa salida apresurada de Egipto. La inversión era muy pequeña porque comían panes sin levaduras con hierbas amargas durante 7 días. Esa comida es económica. Había otra fiesta que era la fiesta de las primicias, y el propósito de esa fiesta era ofrecer los primeros frutos de la cosecha como acción de gracias. Note que hay dos realizaciones de primicia. Abel hizo una primicia que era de ganado, lo mejor y lo primero de sus crías, pero esta festividad de primicias era agrícola.
la primera cosecha se ofrecía al Señor, y esta era, pues obviamente era mucho más costosa porque era la primera cosecha. ¿Cómo te había ido? ¿Cuál era la cosecha que habías tenido? La cuarta fecha, la fiesta de las semanas o Pentecostés, y el propósito era agradecer por la cosecha de trigo y otras bendiciones agrícolas. Ya era específicamente el trigo, y la inversión era 2 panes de levadura más una ofrenda adicional de gratitud. Esta tú veías cómo querías agradecer. La quinta fiesta, la fiesta de las trompetas, la celebración del Año Nuevo Civil, y era un llamado al arrepentimiento. La inversión era ofrendas especiales de animales y tiempo de introspección. Estas ofrendas tenían que ver como por el perdón de los pecados. Igual el día de la expiación, el propósito era purificar el pueblo de sus pecados y traer sacrificios, y la inversión era sacrificios por el sumo sacerdote y por todo el pueblo. Y la séptima era la fiesta de los tabernáculos, que era recordar los años en el desierto y agradecer por la cosecha final. Y la inversión era construir cabañas temporales y ofrendas de los frutos de las cosechas. Todas estas festividades de las fiestas eran una inversión. Entonces las familias debían proveer un recurso para esto, para poder participar en todas estas festividades que eran obligatorias, pues por la ley de Moisés. Ahora, el principio para dar en la iglesia hoy, o sea en el Nuevo Testamento, es muy parecido al principio del Antiguo Testamento. Les dije que las primeras 2 destinaciones que había en el Antiguo Testamento de los diezmos eran para los levitas, sacerdotes y el tema religioso, y la segunda era para los pobres, ¿se acuerdan? En la iglesia, en el Nuevo Testamento, lo mismo. Se deja claro en el Nuevo Testamento que el principio de generosidad sigue vigente como un compromiso de amor con el Señor Jesús. Yo hice una pregunta el miércoles y les dije, hoy en día vemos cristianos que dicen que las ofrendas, los diezmos son cosas de la ley de Moisés, pero ahorita les acabé de demostrar que el tema de las ofrendas y primicias es algo que es mucho más antiguo que la misma conformación de Israel. Es mucho más antiguo que la ley. Entonces les hice una pregunta. ¿Existe un versículo en el Nuevo Testamento que diga explícitamente que está invalidado, que está anulado diezmos, ofrendas, primicias? ¿Existe un versículo? Y la respuesta es que no existe un versículo. Pero sí existe un versículo en el Nuevo Testamento que nos dice que la destinación de los diezmos es el mismo que tenía el Antiguo Testamento con referencia a los levitas y a los sacerdotes. Hace una relación explícita de que así como en el Antiguo Testamento se daban diezmos para los levitas, para los sacerdotes, se ofrecían sacrificios de los cuales los levitas y sacerdotes podían tomar, de la misma manera en el Nuevo Testamento hay que hacerlo con los que predican la palabra. Y ese versículo lo encontramos en Primera de Corintios 9, del 13 al 14. Yo quiero que preste mucha atención para que entienda que el Nuevo Testamento sí da un mandato de continuar con la misma destinación que había en el Antiguo Testamento. Primera de Corintios 9, 13 al 14. Dice, del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican, dice, del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Pero vamos a leer el versículo 13, Primera de Corintios 9, 13 al 14. Dice el apóstol Pablo, ¿no se dan cuenta de que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo? ¿Quiénes eran los que trabajaban en el templo? ¿Quiénes eran? Los levitas y los sacerdotes. ¿Y ellos de qué vivían? De las ofrendas, de las primicias, de los diezmos y las ofrendas especiales que llevaba el pueblo de Israel. Entonces, ¿no se dan cuenta de que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que llevan al templo? Y los que sirven en el altar, los sacerdotes, reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio.
Ahora mire lo que dice el 14. Del mismo modo, ¿quién ordena? El Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Sí hay un versículo en el Nuevo Testamento que hace una comparación igual, donde el destino de las primicias, de las ofrendas, de los aportes, de los diezmos, sea para el ministerio y para los ministros, sea para la iglesia y para los ministros. Hoy en día eso parece absurdo. Dice, los pastores no deberían cobrar, no deberían. ¿Y de qué viven? Afortunadamente el apóstol Pablo dejó una metodología para evitar esos comentarios absurdos a veces e injustos. Y es que el apóstol Pablo trabajaba adicional, tenía un trabajo construyendo carpas. Hoy en día hay muchos pastores que también tenemos otra profesión, tenemos otros ingresos y podemos servir al Señor, pues no esperando a que la gente dé o no dé. Obviamente el mandato del Señor, ¿cuál era? Que los que viven sirviendo y enseñando sean igualmente remunerados, así como en el Antiguo Testamento lo hacían los levitas y los sumos sacerdotes. Obvio, ¿verdad? Claro, lo dice la Escritura, pero hoy en día hay mucha gente que se molesta con este tipo de posturas. ¿Y quién la dijo? ¿Quién la inventó? Pues aquí la está dejando claro Pablo en la iglesia de Corintios. También vemos que Pablo deja claro en la primera carta de Timoteo 5 del 17 al 18, cuando se habla de los ancianos, no se habla de personas de edad. Los ancianos eran los líderes, pastores de la iglesia. Dice, los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. Pues la Escritura dice, y cuando está hablando de la Escritura se está refiriendo al Antiguo Testamento, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también, los que trabajan merecen recibir su salario. Entonces, no sé por qué hoy en día hay cristianos que argumentan que los diezmos, las ofrendas y las primicias están prohibidas, están abolidas. Dan literalmente el argumento de que es una estafa, de que los están robando, cuando realmente vemos que el Antiguo Testamento dice lo contrario. Quien roba y quien estafa es aquel que no da, pues siendo del pueblo de Dios. En este caso estamos hablando de los judíos. La segunda destinación que se le dio en el Antiguo Testamento a los diezmos, las ofrendas y las primicias era ayudar a los pobres. Y vemos que en la carta de Gálatas 2:10 dice, lo único que nos pidieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres, algo que siempre he tenido el deseo de hacer. Recuerden que en el Antiguo Testamento el 10% se dividía en 3 años y se daba entonces el 3,33% anual, o tú esperabas los 3 años y dabas el 10% para ayudar a los pobres. Aquí la iglesia, la otra destinación que tenemos de los ingresos es la ayuda social. Y nosotros hoy en día en nuestros tiempos modernos hemos constituido una fundación que se llama Vivir en Victoria. Esta fundación destina recursos para ayudar a personas necesitadas con proyectos que van constantemente en el año. Lleva varios años el tema de la educación, de ayudar a niños que están con escasos recursos luchando para salir adelante con el tema educativo. Hacemos que brigadas, que en tema de final de año, hacemos ciertas actividades que nos recuerdan que la destinación de nuestros recursos debe ser un porcentaje para los necesitados. Entonces, de la misma manera, la iglesia que se subordina a su palabra, que se subordina a su dirección, debe hacer lo mismo. Entonces, la otra pregunta que nos nace es, entonces los diezmos y la ofrenda debe ser algo dado por los ricos. A veces se nos mete un poquito el comunismo
Y entonces los ricos que paguen, los que más ganas que den. Eso es lo que dice la Biblia. Suena lógico, pero no es bíblico. ¿Deben dar los diezmos solamente los ricos? ¿O los pobres también tienen la posibilidad de dar? ¿Qué pasó con Jesús? En el Evangelio de Lucas, capítulo 21, Jesús estaba con sus discípulos en el templo. Y dice que mientras Jesús estaba en el templo, observó a los ricos que depositaban sus ofrendas en la caja de las ofrendas. Luego pasó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas, monedas de cobre. Les digo la verdad, dijo Jesús, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía. La respuesta bíblica es que todos estamos llamados a dar, independientemente de la situación económica. Los ricos daban de lo que les sobraba, daban la menuda, daban la limosna, mientras que esta mujer pobre dio algo pequeño, pero era todo lo que tenía. Y lo que muestra es una exaltación de Cristo, mostrando la actitud de querer honrar y de querer agradecer. La fe de esta mujer, que aunque no tenía recursos, confiaba en el Dios que provee, en el Dios que da. Entonces nosotros necesitamos entender que los diezmos deben nacer no de un corazón amenazado, no de un corazón que lo presiona. En la ley de Moisés había cierta amenaza, ¿no? Para los judíos que no daban, malditos son. Bueno, menos mal y no somos judíos, creo que estamos en el tiempo de la gracia. La ley tenía la característica de que amenazaba, de que si no hacías caso, venían consecuencias graves. Pero en el Nuevo Testamento Jesús dice, todo lo que hagan, háganlo por amor. Y no es algo tan nuevo, porque ¿qué llevó a Abel a dar esa ofrenda tan especial? ¿Qué llevó a Abel? No había ley. Abel lo que llevó a dar una ofrenda que fuera agradable a Dios era su agradecimiento, era su deseo de honra. ¿Qué llevó a Abraham a dar una ofrenda a Melquisedec? Era un corazón de agradecimiento al Dios Todopoderoso. ¿Qué llevó a Jacob a dar una ofrenda? No era una amenaza, no era un versículo, una ley que dijera, si no das, maldito serás. No, él dijo, yo amo al Señor y si el Señor me bendice, yo daré la 10ª parte de todo lo que tenga al Señor. El corazón. Entonces realmente la actitud correcta en el Nuevo Testamento no es un cobro legal bajo amenaza, sino es un compromiso de amor, de adoración a nuestro Dios. Porque Dios es el que nos permite tener, como les dije al inicio, de los pocos o el único principio que vemos en la Biblia que nos promete prosperidad, riqueza económica, es el diezmo, la primicia, la ofrenda. Pero no lo hagas con una actitud llena de avaricia. Ay, qué bueno, aquí está el secreto para hacerme rico. La actitud correcta es adorar y honrar al Señor. Honra al Señor, así como lo hizo Abel, como lo hizo Abraham, como lo hizo Jacob. Honra al Señor. Y vemos en el transcurso de la historia cómo está el testimonio de cuando el pueblo de Israel fue obediente bajo la ley de Moisés, cómo el Señor lo prosperaba, pero cuando se apartaba de la ley, cómo le iba cosas malas. Hay promesas alrededor de la generosidad. La primera promesa, contando con la misma historia de la ley de Moisés, es una promesa de provisión y de protección. Malaquías 3:10 dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarlas. Y mire lo que dice, inténtenlo, pónganme a prueba. ¿Cómo uno va a poner a prueba al Señor? Pero el Señor en este principio dice, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes, porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar,
dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y a mí me impresiona que no hay muchos versículos en la Biblia que diga el Señor: pónganme a prueba, inténtenlo, miren a ver si no les voy a responder. Explícitamente lo dice allí. Y necesitamos nosotros entonces entender que Dios promete bendecirnos, abrir ventanas de los cielos, y esto implica bendiciones materiales y también espirituales, e implica protección, porque dice: reprenderé a la plaga, reprenderé al devorador. Lo segundo, en el Nuevo Testamento nos habla de un principio de bendición basándose en la ley universal de la siembra y la cosecha. Y esa es la analogía que usa el apóstol Pablo. Lo voy a leer literalmente. Dice 2 Corintios 9:6: el que siembra escasamente también recogerá o segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y aquí está hablando de esta analogía para pedir ofrendas, para pedir la colaboración para la iglesia de Jerusalén, que estaba pasando por un tiempo de dificultad. Entonces nosotros necesitamos entender que nos invita el Nuevo Testamento a ser generosos. Es la llave de bendición. También hay una garantía de seguridad financiera y bendición integral. Vuelvo a leer Proverbios 3, 9 al 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Entonces, las primicias, las ofrendas, los diezmos, cuando se dan con fe, cuando se dan con un corazón correcto, el Señor se agrada en ello. Así como se agradó de Abel, pero no se agradó de Caín. Y la reprensión que le dijo a Caín es: si haces lo correcto, serás aceptado. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado que el pecado no te gobierne. Por eso nosotros necesitamos entender que el Nuevo Testamento nos dice cómo debemos dar. No es un acto de obligación ni bajo presión, sino debemos dar con alegría. Dice: cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana, ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. La ofrenda y los diezmos, usted ve que aquí en la iglesia nosotros llegamos a la iglesia y empezamos a cantar al Señor, darle gracias, ¿verdad? Porque lo primero que ¿cómo se presenta uno a Dios? Con alabanza, con adoración. Gracias, Señor, tú eres el bueno. Después viene la parte de los diezmos y las ofrendas. Sigue continuando la adoración. Los diezmos y las ofrendas: Señor, gracias porque tú me has provisto, porque tú me bendices, porque tú me abres puertas. Sigue la adoración. Y después viene el tema de la enseñanza, de escuchar la palabra. Realmente forma parte de la adoración dar a Dios. Pero hoy en día se ha levantado un espíritu mezquino, un espíritu que trae pobreza, un espíritu calumniador que quiere hablar mal de los ministerios de la iglesia, un espíritu que quiere una iglesia pobre, una iglesia miserable, y quiere que los miembros pierdan este concepto, que es un concepto bíblico desde el inicio, que habla del Dios que prospera, del Dios que bendice, del Dios que provee, del Dios que sostiene, del Dios que da grandes promesas con aquellos que le bendicen. Hay misterios y beneficios en dar, hay secretos cuando damos. Y por eso nosotros necesitamos entender que las primicias, los diezmos y las ofrendas no son ninguna estafa, son una bendición cuando se dan con el corazón correcto. Y ahí están los ejemplos: Abel, Abraham, Jacob. La misma ley de Moisés habló de beneficios, y el Nuevo Testamento nos sigue hablando de beneficios, de bendición. Jesús dijo en Lucas 6:38: den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida con que midan a otros,
se les medirá a ustedes. La misma línea de la siembra y la cosecha, ahora hablando con la medida dicha por Jesús. Que el Señor nos permita este año entender que nosotros fundamentamos nuestra fe en su palabra, que la iglesia tiene su dirección en su palabra. Como les decía, las redes sociales, hay teólogos que dicen lo que ellos piensan, pero ¿qué dice la Biblia? Y por eso hoy me he ceñido mucho a la Escritura, para que sea la misma Biblia la que nos diga. Les he traído como una historia resumida del inicio, del principio, de los orígenes de las primicias, de las ofrendas, de los diezmos, los compromisos que hace el Señor para con los que diezman, para con los que ofrendan. Y en el Nuevo Testamento, cómo la iglesia primitiva empezó a prosperar de manera generosa. Hay un texto en Hechos que me brinqué y que quiero traerlo acá, Hechos 2, la generosidad de la iglesia primitiva. Hechos 2, 44, 45. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. No era un porcentaje, parece que lo daban todo. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. La propuesta que hace el Nuevo Testamento según esto es que había mucho más del 10, mucho más del 20. Que sea el Señor poniendo en nuestro corazón generosidad, que sea el Señor poniendo en nuestro corazón honra, que podamos nosotros decir: Señor, tú me das para bendecir. Y sabes, hay una diferencia entre las criaturas y los hijos de Dios. Las criaturas de Dios necesitan que Dios les dé, y todos en cierta manera somos criaturas, pero los hijos de Dios se diferencian, que se parecen a Dios. Dios da. Los hijos de Dios son generosos, son dadores. Por eso la analogía que hicimos del trigo y la cizaña es que el trigo da vida, el trigo da alimento. Tú y yo estamos llamados a ser la luz, a ser los que bendicen, a ser los que dan, como identificación de que somos hijos de Dios. Cuando nosotros damos y somos generosos, entendemos que no somos solamente que me den, sino que puedo yo dar. Y por eso cada uno de nosotros, así sea la viuda pobre, dio lo que tenía, mostrando que era una hija de Dios, que tenía la misma actitud de dar. El mezquino, el que no da, el que retiene, el que es egoísta, le falta nacer de nuevo, le falta desarrollar la característica de hijo de Dios. Somos bendecidos para bendecir, somos perdonados para perdonar, somos salvados por gracia para compartir de esa gracia. Y por eso la iglesia está comprometida con el mensaje de la gran comisión. Entonces, realmente la diferencia de ser hijos de Dios es: por sus frutos los conoceréis. Jesús dijo que al final de los tiempos Dios va a poner a la derecha a las ovejas y a la izquierda a las cabras. Y las características es que los de la derecha fueron generosos. Tuve hambre y me dieron de comer, dijo Jesús. Tuve sed y me dieron de beber. Estuve desnudo y me vistieron. Estuve enfermo. Estuve en la cárcel y me visitaron. Es allí la característica de las ovejas. Dan, son generosas. Mientras que las cabras dice: estuve enfermo, estuve con hambre, desnudo y nada me dieron. Entonces realmente la característica de un verdadero hijo de Dios es la generosidad. Con su reino, con su iglesia, el compromiso de dar para otros un porcentaje, con alegría, entendiendo el privilegio de dar como relación de que somos hijos de Dios. Y yo le quiero pedir al Señor que este año nos permita dar, que nos bendiga tanto que podamos dar, y que incluso de pronto con lo poco que tengamos podamos dar. Y podemos dar de muchas maneras: económicamente, tiempo, oración, compañía. Realmente necesitamos romper la idea de que es mi vida lo importante y la de los demás no. El Señor quiere que nosotros, como cuerpo de Cristo, tengamos la misma mente, la misma visión de Cristo, que quiere salvar a otros, que quiso ayudar, que no se negó a sí mismo para salvar a otros. Entonces vamos nosotros a tener la verdadera actitud.
Hoy las redes nos invaden de ideas y de argumentos, pero ¿qué dice la Biblia? Es lo importante. Y que podamos nosotros con humildad decir: Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, y que el carácter de Cristo pueda reflejarlo este año con mucha más evidencia, con mucha más claridad. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú tienes propósitos de bendición. Gracias, Señor, porque tú nos llamas a ser tus hijos, a ser trigo. Tú nos llamas a ser de bendición. Te pido, Padre, que la presencia de tu Espíritu Santo forme en nosotros un carácter generoso, un carácter de ayuda, un carácter de poder nosotros servir a los demás. Y te pido, Señor, que permitas que podamos ser prosperados y bendecidos para bendecir en gran manera, en el nombre de Jesús. Acompáñanos este año y danos prosperidad, danos visión, danos victoria, en el nombre poderoso de Jesús. Dale un aplauso a su palabra.